Que tengan un gran día cada uno de ustedes, un gran día, estimado amigo Orlando Cabrera. La gran interrogante que se hacen tanto las cámaras de comercio como de industrias y analistas, ¿de dónde salió el proyecto de ley que plantea y prohíbe que los negocios exhiban la carne cruda o asada de chancho, entre comillas, un buen hornado, pollo asado o cuy o conejos o ganado o carne de oveja para consumo humano? El proyecto de ley fue propuesto por la Defensoría del Pueblo en agosto del año 2022 y ahora es discutida en la mesa legislativa. Entre los artículos que han sido sujetos a grandes críticas es el artículo 35. Entre las prohibiciones específicas respecto a los animales destinados al consumo y a la industria, se propone que estará prohibido exhibir las carcasas enteras de animales no humanos recién faenados, colgados o cocinados en un espacio público, sea en vitrinas o locales comerciales o mercados populares. Ahora, la Federación Nacional de la Cámara de Industria del Ecuador expresó su rechazo rotundo, como tiene que ser, al proyecto de ley que lo califica como contradictorio, perjudicial e inconstitucional. Mediante un comunicado emitido el 4 de junio, señaló que resulta inaceptable que la Defensoría del Pueblo haya presentado este proyecto contradiciendo la sentencia de la Corte Constitucional. Igual posturas similares tiene la Cámara de Comercio de Guayaquil, que señaló que lejos de regular los parámetros recogidos por la Corte Constitucional, tiene disposiciones este proyecto ambiguas, imprecisas, incompatibles y desproporcionadas. Para la Cámara de Comercio, bien los derechos de los animales desprotegidos, acorde con su naturaleza, el proyecto de ley adopta una postura extrema, ciudadanos. Tanto la Federación de Cámaras Industriales del Ecuador exhortan a la Comisión de la Biodiversidad invitar al gran debate que no afecte a las situaciones económicas de la gente que se dedica a estos trabajos. En economía, los animales del agro tengan también una jornada laboral. Otros puntos de controversia también que se tramitan en Asamblea Nacional. La señora Mónica Orozco se manifiesta. Dice que se debe establecer una jornada laboral para los animales de trabajo. Se trata de algunos puntos controversiales del proyecto de ley orgánica para la promoción, protección y defensa de los derechos de los animales no humanos. Este proyecto también prohíbe privarlos de la alimentación necesaria para su normal desarrollo y mantenimiento y salud. Prohíbe actos crueles o mantenerlos en espacios antihigiénicos. Además, solo piensen en su bolsillo, que van a quebrar al país al prohibir la exposición. Una cosa es la cultura de Europa, y otra cosa son las costumbres latinas milenarias. Este proyecto de ley, de ser aprobado, volverá muy difícil la producción de carne, huevos y leche del país, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, es decir, limitaría el acceso a los alimentos a la población, porque elevaría su costo del punto de producción, desistirían de continuar con la actividad los pequeños productores. También el proyecto de ley establece una serie de restricciones en los procesos de crianza de animales, incluso de la pesca. Y ahí se está prohibiendo que se coma cerdo, pollo, sino que se produzca de distinta manera sin crueldad. La restricción para la pesca. El proyecto de ley prohíbe expresamente que el faenamiento de animales marinos acuáticos se realice sin aturdimiento previo a medidas prácticas que no vulneren su bienestar. También en turismo, el proyecto de ley prohíbe el uso de animales para transporte de actividades turísticas. Además, si se aprueba el texto, quedaría prohibido el uso y tránsito de vehículos de tracción de animales en vías asfaltadas para fines distintos de uso agropecuario. Es decir, está prohibiendo en otras cosas animales para transporte de actividades turísticas, sino
pueden alquilar para montar y así a través de la equitación o hacer esta actividad turística. También prohíbe espectáculos públicos y privados con animales como carreras con salto, actividades de combates con humanos y animales, entre otros enfoques. Eso incluye un ejemplo que prohíbe exhibir como manifiesto los pollos ojo asados, como ocurre en algunos restaurantes de nuestro Tulcán, del Cachi y del Ecuador entero, o tener en exhibición los pollos crudos para la venta en los supermercados y mercados, como también del camarón. A propuesta legal prohíbe la práctica de esta situación. Y así, no más. Pero existe frente a este proyecto de ley rechazos muy profundos. Sí, hoy me dirijo a ustedes para expresar una profunda preocupación que se comparte por miles de familias en nuestro país. Nos enfrentamos a la posible prohibición de una práctica en una forma integral de nuestra cultura y tradiciones culinarias. La preparación y consumo de platos tradicionales como el pollo, cuy, conejo, carne de borrego, ganado y el delicioso hornado de chancho pastuso o riobambeño o quiteño. Desde tiempos inmemoriales, ecuatorianos que me escuchan, estas prácticas no solo han sido una fuente de sustento, sino también un legado que se ha transmitido de generación en generación. Estas tradiciones culinarias no solo representan un medio de vida para muchos, sino que son un símbolo de nuestra identidad cultural y gastronómica. Las medidas propuestas por la Asamblea en ese proyecto de ley que reposa en la Asamblea Nacional, que busca prohibir la preparación y consumo de estas carnes, tendrá un impacto devastador en innumerables familias de Tulcán, del Cachi y del Ecuador entero, que dependen de esta actividad para su sustento. Muchos padres de familia que han encontrado esta práctica en una forma digna de llevar el pan a sus hogares, a sus hijos, educar, se verán despojados de este medio de vida. Además, esta prohibición significa la pérdida de una parte invaluable de nuestra herencia cultural. La gran interrogante que nos planteamos hoy: ¿será que este proyecto de ley aprobado en Asamblea, el Ejecutivo dará su aprobación o lo vetarán en defensa de las tradiciones y la subsistencia de miles de seres humanos que viven de este trabajo? Es fundamental considerar estas prácticas. Está profundamente arriesgadas a nuestra historia y cultura. En lugar de prohibirlas, debemos buscar manera de regular, promover prácticas sostenibles, humanitarias. La educación, la concientización sobre métodos de crianza y sacrificio responsables puede ser una alternativa viable para abordar preocupaciones de bienestar animal sin erradicar nuestra herencia cultural. Y ahí hago un llamado a cada uno de ustedes, una gran reflexión sobre el impacto a estas medidas. Consideren las consecuencias económicas, sociales y culturales que traerá consigo. Defendamos juntos nuestras tradiciones, preservando nuestra identidad, y protejamos el sustento de familias que dependen de estas prácticas. Esperemos que llegue a lo más profundo de sus corazones y la lucha con ese gran espíritu de justicia y respeto a nuestras raíces, y se tomen decisiones de lucha contundentes ante el proyecto de ley orgánica de la protección y defensa de los derechos animales no humanos, donde se prohíbe que los negocios exhiban carne cruda y asada de chancho, de comillas hornado, pollo asado, cuy asado, conejos asados, ganado asado, ovejas o carne cruda para el consumo humano, ciudadanos que se compra. Y ahí clarito Pablo Granja es bien contundente, dice: los estudios antropológicos consideran que en algún momento nuestros antecesores se empezaron a distanciar del resto de primates por un gen que evolucionó más rápidamente, ocasionando el ensanchamiento de la arteria carótida, con lo que empezó a llegarle más sangre y oxígeno al cerebro, y consecuentemente estimuló las interconexiones nerviosas internas, dando un paso a un nuevo género, el que se le denominó Homo, cuyos restos más antiguos se encontraron en Etiopía, de donde había vivido hace más de 2.800.000.000 de años. Sin embargo, después de tantos años de evolución
razón parecería que a algunos se les ha obstruido nuevamente la carótida, especialmente en el momento de legislar, a menos que se trate de una deliberación intención de debilitar la economía del país. Un factor determinante para desarrollar nuevas conductas de convivencia social fue el lenguaje, que escribió claramente Pablo Granja. Hace miles de años el ser humano ejerció esas actividades de agricultura, la caza y la pesca, no recientes. Así nomás de ridículas las imposiciones que se quiere establecer mediante un proyecto de ley presentado por la Defensoría del Pueblo, donde se plantea prohibir que negocios exhiban carne de chancho, pollo, cuyes de conejo, ganado y ovejas para consumo humano, tanto en mercados como supermarkets o negocios que se dedican a la venta de carnes. Y también en publicidad, ¿no? También van a prohibir las fotografías o exposiciones de los platos típicos de carnes o la venta. Solo frases van a que se acepte. Si se vende carne de chancho, carne de cuy, se vende así nomás, a secas. Así nomás los asambleístas están tramitando, por eso no tienen aceptación en el pueblo ecuatoriano, solo tienen el 12% de aceptación por estas barbaridades. Y asimismo los futuros asambleístas que por ahí suenan en número de 12 candidatos por el Cachi también no pasan del 10%. Así nomás, porque el pueblo vive de su trabajo, de su sudor y de sus valores, no cuentos, porque parecen los políticos diablos que cada vez nos llevan al infierno en vez de debatir cosas grandes, muy grandes para la patria. Gracias. Orlando Cabrera para el semanario cachense.com digital, para Sanga Estéreo 04 online, conquistando el ciberespacio a nivel nacional, para Radio Todelar de Colombia y Comunicación Nariño.